Hay novedades en el PIT-CNT y con la información llega Emiliano Wickman. Bienvenido, buenas noches. Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rosario? Buenas noches Muy bien. para ti, buenas noches para todos los televidentes. Así es, porque finalmente hoy el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT decidió que habrá una única papeleta para un eventual plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Para que esto suceda, recordemos que el PIT-CNT va a tener que recolectar antes de abril de 2024 el 10% del padrón electoral. Estamos hablando de unas 270.000 firmas para que en las próximas elecciones nacionales se convoque a un plebiscito. ¿Qué es lo que plantea el PIT-CNT y por qué se habla de una única papeleta? Bueno, porque había diferencias internas dentro de los sindicatos que integran el PIT-CNT y dentro del propio Secretariado Ejecutivo de contra qué aspectos de la reforma de la seguridad social iban a impulsar este plebiscito. Bueno, finalmente, una única papeleta que aún tiene un largo proceso por transitar, ya les voy a contar, pero que va principalmente con tres objetivos. Por un lado, que se trabaje hasta los 60 años y no hasta los 65, como recientemente se aprobó en la reforma de la seguridad social. Es decir, trabajar se puede hasta la edad que uno quiera. Tener la posibilidad de jubilarse sería lo correcto a los 60 años. Por otro lado, eliminar las AFAPs, estas entidades financieras que se encargan de, llevar adelante alguna de las recaudaciones previsionales que vamos aportando los uruguayos con años de trabajo. Y también otro punto importante que ellos destacan es que la jubilación mínima se equipare a el salario mínimo nacional. Si el salario mínimo nacional aumenta, a la vez tiene que aumentar obviamente la jubilación mínima nacional. Estos tres aspectos que van a estar planteados en una única papeleta, recordemos que en el plebiscito no es como el referéndum que hay una papeleta del sí y una papeleta del no, sino simplemente hay una única papeleta, a favor de estos tres ejes. Esta iniciativa y esta papeleta va a tener que ser votada el próximo jueves por la Mesa Nacional Ampliada, es decir, los distintos sindicatos que integran el PIT-CNT se van a reunir el próximo jueves para decidir, si aprueban esta moción y si después se comenzará con la campaña finalmente de recolección de firmas. Se va a comenzar con las negociaciones con distintos partidos políticos. Nos decía hoy, por ejemplo, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se van a reunir con el Frente Amplio y con los demás partidos políticos. El Frente Amplio, que sería el único partido que quizás podría llegar a acompañar esta iniciativa, aún está con posturas divididas y no hay nada sobre la mesa. Lo que sí, una preocupación muy importante que se le consultó hoy a Marcelo Abdala es qué pasa con las AFAP. Si se eliminan, ¿qué pasa con los aportes que han hecho los uruguayos desde hace varios años trabajando? ¿Se pierde ese dinero? ¿A dónde va? ¿Cómo se reclama? Recordemos que si bien podemos tener AFAPs propias del Estado como República AFAP, también hay AFAPs privadas. ¿Qué pasa si son eliminadas, si deben de cerrar? Esto dijo Marcelo Abdala. Están absolutamente garantizados todos los derechos de los trabajadores, inclusive los que quedaron involucrados en el ahorro individual. Hay formas, que tiene esta papeleta que garantizan, para dar tranquilidad a la población, todos los derechos de los trabajadores. ¿Cómo va a conquistar a esas personas justamente que han aportado durante muchísimos años a las AFAP y que ahora el PIT-CNT quiere eliminar esto? ¿Qué pasa con el dinero de los uruguayos que han puesto durante muchísimos años ahí y que ahora ustedes pretenden que no lo hagan más? No, quien eventualmente se pudiera haber perjudicado es el capital financiero, el banco, la AFAP, no los trabajadores que quedaron metidos en eso, porque hay mecanismos donde se salvaguardan esos ahorros que naturalmente quedarán a los efectos, de la seguridad social sin lucro. Ah, claro, en la papeleta por lo menos. ¿Cómo pasa la ODARA con los fondos de la AFAP al BPS? Bueno, se establece que nadie pierde derechos, nadie pierde beneficios y se establece que el próximo gobierno tendrá un periodo de 2 años para reglamentar la aplicación de esta reforma constitucional. ¿La herramienta cuál es? Y eso allí se menciona un fideicomiso que será debidamente reglamentado por ley, como está establecido por el Poder Ejecutivo. ¿Cuándo y cómo podría comenzar la campaña? Bueno, seguramente después de la resolución de la mesa representativa. La papeleta va a la Corte Electoral para ver cuestiones vinculadas a la formalidad, a la validez, y hecho esto, arranca seguramente
la campaña de recolección de firmas. Aquí me estoy un poco adelantando a todo lo que seguramente considerará la mesa representativa. Como adelantábamos hace instantes, la Intendencia de Maldonado va a cambiar la velocidad límite en varias zonas de radares y va a devolver el importe de multas aplicadas. Es decir, había un límite y ahora se sube ese límite. También bajará el valor de las multas hasta en un 30% en caso de que sea abonada dentro de los 60 días de verificada la infracción. La medida abarca a 12 puntos de fiscalización electrónica en todo el departamento, donde zonas de 45 pasarán a 60 y de 60 a 75 kilómetros en la hora. Como consecuencia de esta decisión, quienes fueron multados por exceder las velocidades establecidas en ese momento recibirán el importe de la multa paga siempre y cuando estén comprendidos dentro de los límites razonables. Vale decir, si alguien fue multado a 55 kilómetros en zonas que ahora pasó a ser de 60, le será devuelto el importe, pero si lo hacía a 120 no aplica. El período abarcará desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto, fecha en la que comenzó la aplicación del sistema de fiscalización electrónica. Asimismo, también se contemplan las franjas del exceso de velocidad, por lo cual quienes estaban en la segunda franja bajarán a la primera franja. Esto implica una disminución del monto de la multa. Todas aquellas que estén dentro de la tolerancia van a tener un cambio de franja, ¿verdad? Según la velocidad que vinieran, y lo importante es que aquellos que hayan sido multados y que no hayan pagado la multa, se le darán de baja sin ningún trámite. Y aquel que haya pagado tiene que realizar un trámite a nivel a nivel de administración para que se haga la devolución de ese dinero. ¿En qué caso se exime completamente de la multa? Todo aquel que haya estado dentro de la tolerancia de los 15 kilómetros, pasado por 15 kilómetros más, ahí ese cambio de franja hace que no se hace efectivo el pago de la multa. Se le dé de baja. El intendente Enrique Antía señaló que estos cambios demuestran que no existe un ánimo recaudador en la implementación de estos sistemas de fiscalización. En aquellos casos que hubo modificaciones, porque entendimos que el sentido común nos indicaba que había que modificar o subir la velocidad o cambiar el sistema en algún lugar, se mantienen los controles, que además tienen en el único lugar del país que hay, y yo quiero resaltarlo, que hay preaviso, ¿no? Te avisan y te dicen gracias si vas a la velocidad correcta, y si no te ponen un rojo para que abre el ojo. Eso se mantiene. El sentido común nos hizo modificar. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos multar para recaudar. El llamamiento del Papa Francisco para que honre, el llamamiento a la juventud rusa, debí decir, para que honre el legado del Imperio ruso, ha sido recibido en Ucrania con decepción y con polémica también. En concreto, las palabras del Papa fueron: nunca olviden su herencia, son hijos de la gran Rusia de los santos y de los reyes, la gran Rusia de Pedro I y Catalina II, ese imperio grande y culto. Son herederos de la gran madre Rusia. Nunca renuncien a esa herencia. Y para analizar las declaraciones del sumo pontífice, es que ya le damos la bienvenida a Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarlos. El gusto, como siempre, es nuestro, Claudio, pero te queremos preguntar por qué generó tanta indignación a Ucrania estas declaraciones del Papa Francisco. Yo diría, Rosario, primero porque utilizó la terminología que utiliza el nacionalismo ruso, ¿no? El nacionalismo ruso que se expresa políticamente y también a través de los sectores más tradicionalistas de la Iglesia cristiana ortodoxa, la Iglesia nacional.
de Rusia se expresan con esa terminología. Ya no más que utilice una terminología que corresponde al nacionalismo, del cual es un embanderado el actual presidente Vladimir Putin, llama la atención. Y sobre todo porque invoca a dos figuras históricas que han tenido que ver con la expansión territorial de Rusia a través de guerras de conquista, y muchas de esas guerras se desarrollaron en lo que hoy es el territorio de Ucrania. El reinado de Pedro I o Pedro el Grande en el siglo XVII expandió el territorio de Rusia, llevando las fronteras hasta las cercanías de Crimea, porque embistió contra los janatos, ¿no? O sea, los gobiernos turcomanos que existían en esa región, la llamada región del Donbass, y extendió el mapa ruso hasta el Mar Negro, desde el Mar Báltico en el norte, donde hizo construir la ciudad de San Petersburgo y donde también avanzó a través de guerras de conquistas. En el caso del norte, Pedro I hizo guerras de conquistas que lo hicieron chocar con el reino de Suecia, por entonces con Carlos XII sentado en el trono. Catalina II fue una continuadora de la obra expansionista de Pedro el Grande, por eso a Catalina II también se la llama Catalina la Grande. Ella, con el príncipe Potemkin al frente de los ejércitos de los zares, hizo la guerra de conquista también contra el Imperio Otomano, conquistó Crimea, consolidó las conquistas. Y entonces citar a dos guerras, a dos reyes, a dos zares, a dos emperadores rusos, que sin duda fueron grandes estadistas, que tuvieron muchos aspectos sumamente valorables, eran los típicos monarcas ilustrados, lo cual en el trono de Rusia era toda una novedad, la ilustración, la monarquía ilustrada, pero fueron guerreros conquistadores porque siguieron la línea política instaurada por el creador del Estado ruso, que fue en el siglo XVI Iván IV Vasilievich, también conocido como Iván el Terrible. Él, cuando se sentó en el trono de Moscovia, encontró un mapa de una dimensión y al morir había quintuplicado la dimensión de ese territorio. Había empezado con las conquistas de los kanatos de Kazán y Astracán, había avanzado hacia los Urales, había llegado hasta Siberia. Bueno, Pedro el Grande y Catalina siguieron las guerras de conquista e instauraron una cultura política de la cual es propia el lenguaje que usó el Papa, hablar de la Gran Rusia, la Gran Madre Rusia, y ellos crearon una cultura política basada en la autocracia como forma de gobierno, el déspota, el autócrata, el monarca absolutista con poderes sin control, y el expansionismo territorial. Decir esas palabras es decir las palabras menos adecuadas en el momento menos oportuno, porque Ucrania está sufriendo una guerra de expansión y en los territorios que en su momento habían conquistado Pedro el Grande y Catalina la Grande. Por eso fueron palabras tan desafortunadas y además llama la atención, hasta resulta inquietante escucharlo usar una terminología que es la del nacionalismo ruso, ¿no? ¿El halago, Claudio, fue a los jóvenes rusos o a Rusia? Mira, Miguel, yo diría que en todo caso el halago parece más bien apuntado al gobierno de Rusia, ¿no? A quien hoy ocupa el Kremlin, que es quien invoca a Pedro el Grande y a Catalina II para justificar su invasión actual de Ucrania y la guerra catastrófica que está llevando a cabo. Por cierto, tenemos que entender que ha querido halagar a Rusia y ha querido halagar a los jóvenes rusos. Lo llamativo, Miguel, es que para halagar a los jóvenes rusos, para hacerlos ver depositarios de una herencia muy, muy rica, para halagar a Rusia por una historia muy, muy rica, podría, por ejemplo, el Papa haber citado
a los grandes escritores que construyeron o que enriquecieron la cultura rusa. Podría haber señalado a esos jóvenes rusos como herederos de León Tolstoy, de Fyodor Dostoyevsky, de Máximo Gorki, de Chekhov, de Gogol, de Pushkin. Podría haberlos citados como herederos de una cultura que generó grandes científicos como Nikolai Gamaleya, por ejemplo, grandes héroes del espacio como Yuri Gagarin, inmensos artistas como Maya Plisetskaya o como Rudolf Nureyev. Miren si tenía para nombrar cosas de los cuales la cultura rusa puede sentir sumamente, se puede sentir sumamente orgullosa, y esos jóvenes también. A mí me llama mucho la atención. Yo creo que no lo hizo intencionalmente, no es que esté teniendo una identificación con el ultranacionalismo ruso o cosas por el estilo. Yo creo que cayó en el pecado de los líderes que quieren hablar, que quieren decir cosas que agradan y nunca... Y no siempre eligen las mejores cosas. Creo que acá o lo asesoraron mal, aunque el Vaticano se dio cuenta, porque el Vaticano cuando reprodujo la conversación del Papa con esos jóvenes rusos, no puso la parte que acaba de citar Rosario, no puso ese párrafo, el Vaticano mismo lo sacó en la difusión que hizo. Lo difundió la televisión católica de Siberia y lo difundieron agrupaciones católicas de la mismísima Rusia. Por eso llegó a Ucrania y en Ucrania estalló la indignación. Yo finalmente creo que lo más lógico en todo caso no es que le hable a jóvenes rusos en su carácter de jóvenes rusos, ¿no? Sino en su carácter de jóvenes del mundo, de jóvenes de la humanidad existente, ¿no? Hablarle desde un carácter universal, que es en definitiva lo que significa la Iglesia católica. Católica viene del griego católicos, que hace referencia a lo que es universal. Tendría que haberle hablado a los jóvenes sin la distinción étnica o sin el rasgo étnico o nacional de esos jóvenes. Yo creo que ahí está el mayor error, ¿no? Lo que lo llevó a decir las palabras menos indicadas en el momento menos oportuno. Bien, Claudio, muchas gracias por este análisis, como siempre. Ha sido un gusto, Rosario y Miguel, les dejo un abrazo. Igualmente. Mañana no habrá clases en las escuelas públicas de todo el país por la realización de las asambleas técnico-docentes. Las asambleas tratarán los programas del segundo ciclo del Plan de Educación Básica Integrada correspondientes a tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Esta jornada había sido fijada para este jueves, pero los docentes fueron notificados el miércoles por parte de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria que la fecha se modificaba. Según un comunicado de ADEMU Montevideo, es una falta de respeto a las comunidades educativas y es la confirmación del nivel de improvisación y desprolijidad que maneja el CODICEN. Agrega además que la ATD se realizará sin dar tiempo necesario a las escuelas de poder preparar una discusión profunda y seria. Se viene el deporte con Juan Carlos Yelsa.